estos momentos, ¿podría Chile afrontar una pandemia y un fuerte sismo al mismo tiempo? Vamos a ver qué dicen los expertos y obviamente, por supuesto, aquí lo debatiremos en el panel. Así es, sería un escenario tremendamente catastrófico si ocurriera un terremoto en este momento. Claramente el país no está en condiciones de recibir un movimiento telúrico de esa magnitud como la que vivimos el 27F del 2010. Ojalá eso no ocurra, no lo podemos predecir. Solamente cabe estar confiados en que no nos va a ocurrir. Y claro, Salfate, como tú bien decías, estos ruidos generan incluso a veces más pánicos que el mismo movimiento. Vimos que fueron ruidos bastante extraños y eso también hay un punto ahí, algo que destacar importante, porque hay mucha gente que, por ejemplo, viven en edificios o es claustrofóbica y se asusta mucho y tiende a correr y tiende a salir. Y eso también puede provocar, no sé, fuentes de contagio cuando se reúnen personas en un mismo lugar producto de este pánico, ¿cierto? Absolutamente, Monty. Fíjate que tú has dado clave en un punto que es psicológicamente devastador para una gran cantidad de personas. Entendamos que en los últimos grandes temblores no ha habido ningún fallecido. Ojo, felicitaciones, porque esas son las nuevas y grandes medidas de construcción que hay en la urbanización chilena en general. Sin embargo, los pocos fallecidos que hubieron murieron de miedo, murieron por un ataque cardíaco, fíjate. Entonces ahí el tema del ruido es fundamental porque les afecta más, porque a veces el movimiento algunos ni siquiera lo sienten. Te dicen, oye, ¿se dio el temblor? ¿Cuál? Pero el ruido nunca ha pasado inadvertido. Tenemos este titular con respecto a los dos ruidosos sismos que ocurrieron precisamente en la zona central el 21 y 23 de mayo. Tenemos acá el titular de página 7, en donde, abro comillas, dice ahí, sismo de ligera intensidad para Chile, porque estamos en Chile, para el resto del mundo estas cosas a veces son media intensas. Sismo de ligera intensidad se percibió en la zona central del país y punto, y agrega lo característico, se sintió fuerte ruido, jueves 21 de mayo a las 18:30 horas, con una magnitud de 4.8, con una profundidad de 88 kilómetros, lo que es bastante cerca de la superficie en términos geológicos. El epicentro, 14 kilómetros al suroeste de Santiago. Oye, súper interesante lo que tú planteabas justamente, Salfate, de dedito para arriba para la infraestructura, de cómo estamos creando justamente, de cómo estamos aprendiendo de la memoria sísmica, de la memoria en cuanto a terremotos que tenemos en nuestro país. Pero pareciera ser que, claro, la reacción humana es la que todavía no sabemos controlar, porque efectivamente es el ruido que en alguna instancia uno puede decir, oye, positivo el ruido porque me puede preparar para este movimiento. Yo en el ruido tengo algún lapso de segundo para reaccionar y poder ponerme bajo el dintel de la puerta, qué sé yo, abrir la puerta para que no se me trabe en caso de que se hinche la madera, un montón de artículos, este triángulo de la vida que tanto se comentó luego del terremoto del 2010. Exacto. Pero en lugar de tener esa actitud, me parece que la mayoría, y acá voy a generalizar para que sirva el ejemplo, la mayoría lo que hace es alarmarse y escandalizarse sin una reacción concreta. Entonces, de repente uno dice, ¿de qué tanto nos sirve nuestra memoria que tenemos en cuanto a los movimientos telúricos? Chile es uno de los países con más movimientos, con más opciones de terremoto. O sea, hablemos de la falla de San Ramón acá en Santiago, por ejemplo, de todas las comunas que atraviesa. Uno tendría que tener una preparación que parece que hasta el día de hoy todavía no parece funcionar en nuestro inconsciente. Sabes que tienes mucha razón y hay que entender, siendo el país o uno de los más sísmicos del mundo, nosotros no tenemos una educación sísmica. No todo el mundo, o muy poco, quizás las nuevas generaciones saben qué hacer en caso de, estando en el colegio, en la casa, a dónde hay que dirigirse, qué cosas hay que tener a mano y todo lo demás. Entonces no lo sabemos, realmente no estamos preparados. O sea, se habla de que tenemos cultura, en realidad no tenemos cultura, lo que tenemos es un acostumbramiento. Historia. Y para mí es irreprochable para las personas que tienen miedo, porque ojo, hay personas que en su historia genética han perdido familiares, se les ha venido la casa abajo y tuvieron que, hasta el día de hoy, vivir de llegado en la casa de algún pariente o algo así. Oye, debo decirles que, maestra, dígame. Sí, no, una pregunta, porque mira, justamente estos días, a excepción de hoy, hemos tenido temperaturas súper altas, sobre todo en la zona central, en Santiago acá, han sido temperaturas dignas de primavera o verano. Parece que el otoño no quiere llegar. Ese desfase de la temperatura que vemos hoy día en nuestro clima, ¿tiene que ver con estos movimientos telúricos que hemos vivido o es solamente coincidencia? Si tú le preguntas a la academia, si tú le preguntas a los expertos en este campo de la ciencia, te van a decir que por ningún motivo. Sin embargo, me gustaría, como siempre, aclarar, la ciencia para muchos parece que es el nuevo dogma. Es como que antes, si tú no creías en Dios, te metían en la hoguera
Bueno, ahora como que si no aceptan lo que dice la ciencia, obviamente rechazan todos aquella otra sabiduría que es más intuitiva. Además, hay un error que es tremendamente terrible. La gente cree de que la ciencia solo tiene una visión. Lo que pasa es que la mayoría de las veces en los programas de televisión, particularmente los matinales, invitan a los doctores o a los expertos que obviamente dicen lo que el protocolo indica. Todos los que piensan distinto, médicos tan calificados o científicos tan calificados como el que más, a esos obviamente los mantienen al margen. Así que me gustaría muy bien aclarar ese punto. Oye, ¿les parece, muchachos? Sí, hay mucho cuestionamiento y uno se pregunta, ¿por qué ahora, o yo estoy sintiendo más, es tan característico de estos temblores, de estos movimientos, el ruido? En ocasiones, de hecho, en la quinta región, nos contaba nuestra editora, la Dani, claro, que sintieron mucho ruido sin movimiento luego de estas manifestaciones del 21 de mayo y el 23 de mayo. Tenemos una gráfica, Salpate, que nos explica el por qué se origina este ruido previo al temblor. Exactamente, la explicación nos la da ni más ni menos una persona al cual yo le tengo mucho respeto, un caballero él, a diferencia de otros colegas que lo acompañan, que son unos mal educados, que la tele le hizo mal, digamos, y que son todos muy pomposos, y que el resto de sus colegas con los que sí tengo relación hablan de los zafados que son los otros personajes. Sergio Barrento, un caballero como siempre, director ni más ni menos del Centro Sismológico Nacional, espero que el bigotón que lo acompaña nunca pase a mayores. En un punto de prensa hace algunos años junto a la ONEMI, él nos explica esta situación respecto a los ruidos y que tiene que ver con una mecánica física muy sencilla pero que psicológicamente nos afecta. Dice así: las primeras ondas de propagación al llegar a la superficie se transforman en ondas acústicas. Suena como quien golpea una copa, vibra y suena. En algunos casos se percibe con un fuerte ruido previo al sismo, que generalmente es el que perciben las mascotas y se vuelven locos un par de segundos antes, gato y perro. Situación que obedece a la primera llegada de las ondas de la superficie. O sea, ese fuerte ruido que acompaña durante el sismo en sí llega muchas veces antes que el movimiento telúrico, que es, por así decirlo, como la banda sonora, digamos, del estremezón que se viene a continuación cuando la Tierra comienza a sacudirse. Y tiene que ver precisamente con que cualquier ruido, cualquier golpe, llega también con un sonido que lo acompaña, y al tener que transcurrir este movimiento de placas que se van rompiendo entre sí hasta manifestarse en la superficie, el sonido en este caso llega más rápido. ¿Qué es más rápido que el sonido? La luz. ¿Qué es más rápido, digamos, que el efecto físico cuando cubre muchas distancias, en este caso el último 88 kilómetros? El sonido. Es como las ondas vibratorias de los distintos efectos viajan unas primero que otras. Claro, y de hecho el 23 de mayo sentimos justamente ese ruido que en un principio se había catalogado como un sismo de 4.9, pero después parece que eso cambió. Tenemos un titular al respecto que pasamos a revisar a continuación. Miren, acá nos dice entonces el titular de Crónica: al sismo de 5.3 remece zona central de Chile. Pero en un principio, como les decía, se había anunciado una magnitud de 4.9. ¿Por qué cambia esto después, Alfate? ¿Por qué hay esta rectificación? Muy buena pregunta. Hay que entender de que los sensores de sismo vienen de distintos lados. Digamos que existe una medida oficial que es el Centro de Sismología Nacional de nuestro país, Chile, y que a través de su aparato ellos comienzan a recibir como casi de forma triangulada distintas informaciones, distintos antecedentes que finalmente logran concentrarse y entregar un dato, un balance final. Incluso algunos no le hacen mucho caso, pero yo encuentro que es un buen sistema el que tenemos y prefieren ver la USG, que es el sistema de medición de Estados Unidos, que también tiene instalaciones en nuestro país y que también tienen otras formas de medir. Ahora, fíjate que lo que tú acabas de decir, Monty, es algo que no es menor, que sucede pocas veces. Las correcciones de los movimientos telúricos son generalmente a la baja. O sea, dicen 4.8 y finalmente 4.5. Ojo que aquí las décimas cuentan. Como estamos hablando de una expresión logarítmica que va aumentando, cada vez que le ponemos una décima son muchas, casi 7 veces más. O sea, no es el doble, no es el triple, son 7 veces más, pudiendo llegar a 20 cuando se junta una gran cantidad de décimas. Entonces, en esta oportunidad, como tú bien decías, de 4.9, finalmente fue clasificado de 5,3 grados.
Y ojo, digamos que que esto tuvo no la cultura sísmica, pero sí por la costumbre sísmica, de 5 para arriba, esto sale en las noticias antes, no siempre, pero claro, no se toma en cuenta. Se pone. Oye, Claro. otra de los aspectos un poco característicos a lo mejor es que también a través de las redes sociales la gente empezaba a pedir algo que nosotros ya habíamos hablado en otras ediciones de Así Somos, Oh, sí. el Cristo de Mayo, y mucha gente se planteaba y decía, oye, ¿estaremos en momento de sacarlo a pasear nuevamente, de darle una vueltecita a esta vuelta que no se le dio este año y que efectivamente da un poquito de temor?